Hola, hola. Bien, seguimos acá con nuestra clase de neoplasia. Quedamos en esto, en las vías de diseminación. Eh, las vías de diseminación clásicas, las que todos más o menos manejamos, es la vía linfática, la que va a dar generalmente a los ganglios linfáticos, y la vía hematógena, a través de la cual las células neoplásicas pueden migrar a otros órganos. Pero también tenemos la diseminación en cavidades corporales. De hecho, la imagen lo que muestra acá es lo que se llama una carcinomatosis peritoneal. Hay tumores que se originan en la cavidad abdominal. Puede ser un cáncer de colon, un cáncer ginecológico, un cáncer gástrico, incluso un carcinoma hepático, un hepatocarcinoma, que ocasionalmente en su crecimiento eh, comienzan a liberar células que se van hacia el peritoneo, ¿m? Y comienzan ampliamente a infiltrar, ¿m? El tejido peritoneal. ¿M? Esto genera un endurecimiento neoplásico de todo el epiplón. El epiplón, como ustedes recuerdan, es tejido adiposo blando, muy flexible, muy móvil. Acá vemos una estructura que es casi como un cartón, digamos. ¿M? A eso se le denomina carcinomatosis peritoneal. Por supuesto, eso tiene muy mal pronóstico porque significa que el tumor está ampliamente diseminado y muchas veces no basta solo con eliminar esto, sino que también se produce, digamos, una tendencia también a infiltrar otros órganos y prácticamente habría que hacer una cirugía mutilante para poder salvar a esa persona. Como ven ustedes, es frecuente en muchos cánceres. Acá dan el ejemplo de los que son bastante frecuentes, que es ovario, colon, apéndice secal. Así es como se puede ver un peritoneo ampliamente infiltrado. Estas especies, no sé, digamos, como de lesiones tipo globitos, qué sé yo, son de mucina. Y esa mucina generalmente corresponde a la producción de un adenocarcinoma. ¿M? Eh, Acá vemos un tumor del ovario, que probablemente se trate de lo que nosotros llamamos un cisto adenocarcinoma mucinoso. Con estos tumores, los que se perforan, se rompen y finalmente liberan su contenido neoplásico hacia otras estructuras que pueden ser el peritoneo y órganos cercanos, como las trompas, el útero, etcétera. ¿Mm? Acá otro ejemplo, el pseudomixoma peritonei, que es la diseminación a través también del peritoneo de una neoplasia que generalmente viene del colon, puede venir del ovario o puede venir del apéndice secal. El apéndice rara vez da cánceres, pero cuando da, al ser un órgano muy pequeño, es fácil que se rompa y libere estas células neoplásicas hacia el peritoneo. ¿Mm? Lo que uno ve son estas estructuras que son el cáncer, son estructuras tubulares que corresponden al adenocarcinoma. Lo que se ve de un color como más celestito acá es lo que se llama la mucina, que es lo que produce el adenocarcinoma. Y todo lo demás es el tejido peritoneal, perdón, que está respondiendo a la, a la invasión, ¿no es cierto?, a la infiltración, ¿no es cierto?, por este adenocarcinoma mucinoso. La otra diseminación es la diseminación linfática. ¿M? La diseminación linfática, va, se está corriendo solo esta cosa ahí. Perdón, estoy, eh, no quería ver acá un detalle. Y la diseminación linfática, bueno, obviamente, una vez que un tumor, sea un carcinoma, sea un melanoma, sea un sarcoma, es capaz de
permeabilizar, penetrar la pared de un vaso linfático, bueno, esas células tumorales circulan por el vaso linfático y los vasos linfáticos tienen un filtro, una llegada. No sé qué pasa. Y ese filtro, esa llegada son los ganglios linfáticos. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, vemos un ganglio linfático. La estructura normal del ganglio linfático la vemos acá. ¿Mm? Eh, con las células linfoides, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos una gran masa aquí de células que no corresponden al ganglio, que corresponden a metástasis, ¿no es cierto?, de carcinoma. ¿De cuál carcinoma? Uno tendría que saber un poco más de antecedentes, ver de qué zona están tomando el ganglio. ¿Mm? Eh, bueno, obviamente como sale aquí, evidentemente las metástasis ganglionares tienden a irse hacia las vías de drenaje linfático. Por ejemplo, un tumor en el pie va a drenar primero hacia los ganglios popliteos de la fosa poplitea y al seguir avanzando, esos drenan en los ganglios inguinales. Como aparece acá, un tumor en los cuadrantes externos de la mama, generalmente drenan a ganglios axilares. Los carcinomas pulmonares suelen drenar al ilio pulmonar, al mediastino, digamos. ¿Mm? Y bueno, y así sucesivamente dependiendo de la localización, ¿no es cierto?, del tumor. ¿Mm? Eh, es por eso que, sobre todo cuando ya les toque pasar o les hagan las clases de cirugía, van a ver ustedes que como parte del comportamiento quirúrgico, por ejemplo, un tumor vuelvo al ejemplo en el pie, un melanoma, se extirpa, pero generalmente si yo quiero saber si ese tumor ya se diseminó a los ganglios, lo que puedo hacer es irme a los ganglios popliteos y sacar el ganglio que está más cercano a la zona de drenaje, ¿no es cierto?, eh, del tumor, por decirlo de alguna manera. Eh, que, bueno, eso hay maneras de evaluarlo, digamos, y eso es una técnica que se llama la técnica del ganglio centinela. Bueno, acá vemos también lo mismo, o sea, la arquitectura del ganglio está conservada solo en estas zonas. Aquí tenemos folículos linfoides, bueno, el tejido graso que generalmente rodea el ganglio, pero evidentemente que estas estructuras neoplásicas son absolutamente anormales. ¿Ya? Por la forma tubular que tienen, debe ser un adenocarcinoma, pero saber de dónde es, evidentemente necesitaríamos saber de dónde fue eh, sacado este ganglio, porque, como digo, son estructuras tubulares atípicas que hablan de un adenocarcinoma que está metastizando en ganglio linfático, pero de ahí a que yo pueda decir efectivamente, pucha, esto es de colon o es de estómago, de qué zona, bueno, va a depender mucho, ¿no es cierto?, del, de la zona donde esté el ganglio, digamos.
Ah, ya. Ahí ya. Pero, cierra la weá. Sí. Estamos hablando.
Floridia Canseco. En esta otra lámina vemos el tema del ganglio centinela. Básicamente lo que se hace es inyectar ya sea una sustancia con colorante o una sustancia que emita radioactividad y para usos biológicos, por supuesto, y posteriormente, eh, cuando es solo con colorantes, el cirujano hace una incisión y busca, por supuesto, el ganglio que esté teñido de color azul. Si es con inyección de tintura con radioactivo, se hace una cintigrafía, entiendo, y esa cintigrafía localiza dónde está el primer ganglio que drenan la zona donde está el tumor y ese es el ganglio que se extirpa y se manda a estudio anatomopatológico. Eso es lo que se denomina ganglio centinela. ¿Mm? Sí, bueno, la función de los ganglios es precisamente lo que aparece acá. ¿Mm? Es una función de barrera. Básicamente, cuando una neoplasia se disemina por vía sanguínea, no hay ninguna barrera que la ataje. Las células circulan por la sangre hasta que se implantan en algún órgano, sea pulmón, sea hígado, cerebro, huesos. En cambio, cuando se diseminan por la vía linfática, al menos el ganglio funciona como una primera barrera. ¿Mm? Es muy probable que pase un tiempo y de los ganglios posteriormente pasen a la sangre. Ya, pero por lo menos da un tiempo. ¿Mm? Para incluso poder hacer alguna acción con el paciente, ya sea una cirugía de sacar los ganglios, de ah, intentar que esto no se disemine. Así que en el fondo el ganglio es una barrera que evita la diseminación. Bueno, y por otro lado está la diseminación hematógena. Bueno, algo que no les dije de lo anterior es que la diseminación linfática es mucho más frecuente en los carcinomas y en los adenocarcinomas, es decir, los tumores derivados de los epitelios. También se pueden diseminar por sangre, pero es más frecuente en la diseminación linfática. En cambio, en los sarcomas, que son los tumores, recuerden, malignos derivados de tejidos mesenquimales como músculo, tejido adiposo, tejido nervioso, vaso sanguíneo, en los sarcomas es más frecuente que los tumores se vayan por vía sanguínea, ¿ya? Eh, así que de alguna manera tienen esa capacidad, digamos, de dar metástasis a distancia relativamente rápido. ¿Mm? ¿Qué tumores tienen también cierta mayor facilidad para diseminarse a través de la vía venosa? Los carcinomas de células renales y los carcinomas hepatocelulares. O sea, nuevamente, excepciones. ¿Ya? Lo que hemos conversado ya varias veces. O sea,
Se supone que los sarcomas son los más frecuentes y que los carcinomas en general se diseminan por vía linfática, pero siempre hay excepciones y el carcinoma de células renales y el carcinoma hepatocelular tienen una mayor facilidad para diseminarse por las venas, por tejido venoso, o sea, diseminación hematógena. Como bien aparece en esta imagen, yo diría que el órgano que más recibe metástasis es el hígado, ¿ya? En segundo lugar, los pulmones, ¿ya? Sobre todo las metástasis por vía sanguínea, ¿ya? Pero el hígado es el principal receptor de las metástasis de diferentes tumores de colon, de estómago, de próstata, etcétera. ¿Mm? Y acá, bueno, una cosa que les decía yo, que igual hay unos sitios preferentes de la diseminación. ¿Mm? Por ejemplo, el cáncer de mama en general disemina mucho más a huesos y a cerebro. El cáncer de próstata, característicamente a hueso. El carcinoma pulmonar, en este caso el de células pequeñas, a hueso, cerebro e hígado. El melanoma, cerebro, hígado, intestino. Bueno, y así sucesivamente. eh, Como ustedes ven, los huesos son un sitio de metástasis bastante frecuente. El hígado probablemente el más importante. Y ojo, el cerebro también es frecuente, digamos, la aparición de metástasis. ¿Mm? Este es el resumen de la parte de neoplasias benignas y malignas en relación a lo que aparece en el Robbins. ¿Ah? Y habla un poquito de lo que ya hemos conversado, ¿no es cierto? En lo general, la mayoría de los tumores malignos son de crecimiento acelerado, rápida capacidad de infiltrar los tejidos vecinos, normalmente alcanzan un tamaño grande en poco tiempo y por ende, por supuesto, tienen mucho más facilidad también para generar metástasis a distancia. Los tumores benignos generalmente se mantienen en la localización en donde surgen, se parecen mucho más al tejido normal. Los tumores malignos, como ustedes saben, bueno, pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados, pobremente diferenciados o anaplásicos. Anaplásico ya es definitivamente algo que no tiene aspecto, no recuerda nada, es algo muy, muy bizarro, atípico, con pleomorfismo, con mitosis, etc. Esto, no voy a entrar mucho al detalle, pero son unos sistemas de medición que hay en Estados Unidos que se llaman interferómetros, que son capaces de captar ondas gravitacionales que, bueno, fueron un concepto teórico que Einstein planteó en su teoría de la relatividad. Pero fíjense que a pesar de que eso lo planteó él en 1914 aproximadamente, solamente a nivel de, o sea, no a nivel, sino que por ahí por el año 2014, creo, se comprobó que efectivamente las ondas gravitacionales existían, pero existen. Entonces, eso es lo interesante. Einstein planteó un montón de cosas que en 1914 eran solamente teoría y que a nadie se le habría ocurrido. ¿Sí? El tipo era realmente un gigante, increíble. ¿Sí? Eh, Esto, bueno, la epidemiología, esto tiene más que ver no con morfo, digamos, pero igual es importante saber, digamos, algunos detalles. El cáncer más frecuente en hombres es en USA, en Estados Unidos, acá en Chile también, el cáncer de próstata. Eh, Cambia un poquito esa frecuencia en países en vías de desarrollo, diría yo, más tercermundistas, digamos. El cáncer más frecuente en mujeres es el de mama, en Chile también. Y bueno, siempre vamos a escuchar que el cáncer es multifactorial. Evidentemente que se asocia a muchos factores, ¿no? Ya desde factores genéticos, ambientales. Bueno, algunos de esos factores, si vamos
vamos haciendo, ¿no es cierto?, un detalle no menor son los agentes infecciosos. Nosotros hemos escuchado del virus papiloma humano, que sin duda es el virus que tiene mucho más estudiada esta asociación, ¿no es cierto?, de aparición de cánceres. Pero hay muchos otros virus que también se asocian a fenómenos oncogénicos, dentro de los cuales está el virus de Epstein-Barr, por ejemplo, retrovirus que, por ejemplo, eh, el virus de el linfoma T humano, ¿m? Que se llaman HTLV, que de hecho hay HTLV 1 y 2. Bueno, el HIV también se asocia a neoplasia. Bueno, como pueden ver ustedes, un 15% de los cánceres mundiales son directa o indirectamente causantes de cáncer. ¿M? Aquí aparece el virus papiloma humano. El tabaquismo, que duda cabe, asociado a muchísimos cánceres, de boca, de laringe, de esófago, de estómago, de vejiga, de pulmón, y no sé si se me olvida algún otro, pero probablemente también relacionado a otro, aparentemente renal, también de células renales, etcétera. Páncreas también aparece ahí. Evidentemente es un agente oncogénico importantísimo. En tercer lugar, el consumo de alcohol. ¿Ya? En realidad, en el caso de, no es por defender el consumo de alcohol, pero sí es moderado, o sea, más bien leve, escaso, mínimo, qué sé yo, un par o dos, tres veces a la semana, una copita de vino en general, en teoría no sería un factor de riesgo de cáncer. Eso sí, la literatura cada vez más apoya la idea de que ninguna cantidad de alcohol es buena, nada, ¿ya? Evidentemente practicar eso no está tan fácil, pero la verdad es que ya no podemos hablar de ciertas cantidades de alcohol que hacen bien. Está bien, los antioxidantes de los vinos oscuros efectivamente son beneficiosos, pero lo que dicen las últimas investigaciones es que si usted quiere antioxidante, tome un antioxidante en vez de estar, o coma más, no sé, frambuesa, maqui, más berries, y no esté tomándose esa copita de vino, que a pesar de que puede hacer muy poco, de todas maneras no es recomendable. Eh, pero en más cantidades, en consumo excesivo, normalmente se asocia a cánceres como aparece ahí de laringe, de esófago, de orofaringe. La obesidad hoy en día ya se asocia a muchísimas cantidades de cánceres, dentro de ellos de colon, de mama, de endometrio, de ovario, ¿ya? Pero cada día se le van atribuyendo más y más asociaciones, no solamente a cánceres, sino que a enfermedades inflamatorias sistémicas. La dieta, bueno, eso tiene que ver mucho con el consumo de azúcares refinados y precisamente, ¿no es cierto?, con el tema de la obesidad, con el aumento de grasa corporal. La historia reproductiva, bueno, muy relacionada al cáncer de mama, endometrio, ovario, sobre todo si se tiene una menarquia precoz y una menopausia tardía, mucho más exposición a estrógenos. Carcinógenos ambientales, bueno, ahí depende mucho del ambiente en el que se viva, contaminación, ¿cierto?, ambiental, trabajos expuestos a sílica, partículas metálicas, digamos, aéreas, arsénico, carbón, etcétera, etcétera, aguas contaminadas, bueno, radiación ultravioleta para la gente que trabaja el sol, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, bueno, está de más decir que la parte, digamos, o sea, hay un montón de factores. La edad. Bueno, la edad es un factor muy relevante en la aparición de neoplasias, de cánceres. ¿Ya? Lamentablemente hay una cierta edad en la que generalmente estamos en mucho mayor riesgo, que diría yo es entre los 55 hasta los 75 años.
en la mujer un poquito antes. Así que, por ejemplo, en la edad que estoy yo, estoy definitivamente en el grupo de riesgo. Eh, Después de los 80 es bastante poco frecuente, ¿no es cierto?, la aparición de cánceres. Los hay, pero son menos frecuentes. Y bueno, también los niños no se salvan, ¿no? Y evidentemente la edad pediátrica, sobre todo antes de los 5 años, también tiene una alta posibilidad de aparición de ciertos tumores que después ya no se dan, como por ejemplo ciertos tumores cerebrales como el neuroblastoma, ¿m? Eh, ciertos tumores óseos, osteosarcoma, eh, el sarcoma de Ewing también que se da más en la infancia, las leucemias, ¿no es cierto?, especialmente linfoblásticas y mieloblásticas. Esos son tumores mucho más frecuentes en los niños, ¿no? No es que no se vayan a dar en un adulto, pero son bastante menos frecuentes. ¿Mm? Eh, Acá no, a ver, no leo bien qué dice arriba. Ya, nada, no. Es lo que les decía yo. Este es otro tumor que suele dar a nivel, digamos, cerebral el meduloblastoma. ¿Mm? En realidad tiene un comportamiento bastante agresivo. Como ven ustedes, puede llegar a ser un tumor de gran tamaño que además está en zonas a veces muy difíciles de resecar, de intervenir. Muchas veces se pueden tratar solo con quimioterapias o con radioterapia. ¿Mm? El neuroblastoma es un tumor que puede, en realidad, no es primario en el sistema nervioso central. Puede dar metástasis al sistema nervioso central, pero en general se desarrolla en las glándulas suprarrenales. Acá lo que ustedes ven es el riñón que está comprimido por este gran tumor que no es que esté en el riñón, es un tumor que está en la glándula suprarrenal. Es un niño, un paciente en edad pediátrica y este tumor es un neuroblastoma. La leucemia entonces es un tumor frecuente. Se supone que en los niños, bajo, hablemos como digo, bajo 10 9 años, los dos tumores más frecuentes son los tumores del sistema nervioso central y las leucemias. Eso es lo más frecuente. Muchas leucemias en niños tienen buen pronóstico, incluso se mejoran definitivamente, cosa que en los adultos no pasa mucho, pero también a los niños les pueden dar leucemias muy, muy agresivas que finalmente, lamentablemente, terminan con su vida. En la leucemia tenemos circulando células anormales en la sangre, que son células que son inmaduras. Nosotros le llamamos blastos. Blastos pueden ser de la línea roja, de la línea blanca, generalmente son de la línea blanca. ¿M? Y corresponden entonces a células que se están produciendo en la médula ósea de manera extremadamente acelerada en grandes cantidades, de tal manera que pasan a la sangre muchas formas inmaduras, que son los famosos blastos. Suelen ser generalmente mieloblastos. Acá, por ejemplo, bueno, aquí dice qué condiciones adquiridas predisponen a cáncer. Eh, Hay varias posibilidades, pueden ser aquellas que se relacionan a inflamaciones crónicas, hay lesiones precursoras de cáncer o pacientes con inmunodeficiencias que favorecen la aparición de cáncer. O sea, estas tres situaciones pueden ser, digamos, predisponentes a la aparición de cáncer. ¿Mm? Como bien sale ahí, la inflamación crónica, las lesiones precursoras, se asocian a estados hiperproliferativos que predisponen al desarrollo de tumores malignos. ¿Mm? En estos contextos, lo más frecuente es la aparición de carcinoma. Les doy un ejemplo súper claro que ya lo hemos visto 20 veces, que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una inflamación crónica debido a que hay reflujo del estómago al esófago. El esófago sufre primero, esto tienen que saberlo muy bien, se los he repetido varias veces, pero es importante que este orden en el tiempo ustedes lo manejen bien.
El reflujo produce metaplasia, es decir, el cambio de un epitelio maduro a otro epitelio maduro. ¿Cuál es el epitelio normal del esófago? Escamoso. ¿Cuál es el nuevo epitelio maduro metaplásico? Epitelio de tipo colónico, mucosecretor de tipo colónico. El reflujo sigue, la inflamación continúa y en el fondo va esa inflamación generando cambios en ese epitelio de tipo colónico, que son las famosas displasias. Displasias primero de bajo grado, luego de alto grado. Y esas son lesiones precursoras, ¿ya? O sea, la inflamación crónica produce lesiones precursoras. Estas lesiones precursoras finalmente pueden evolucionar después de muchos años de que el estímulo continúa, el reflujo, qué sé yo, a desarrollar entonces un adenocarcinoma invasor de tipo colónico, ¿ya? Esa es un poquitito la historia a la que se refiere, es un ejemplo, por supuesto, pero a eso se refiere la 1 y 2, ¿ya? La inmunodeficiencia es distinta. ¿M? Generalmente la inmunodeficiencia predispone a tumores, a neoplasias que se asocian a virus oncogénicos. Aquí les doy un ejemplo muy frecuente en la África subsahariana. La África subsahariana siempre se da como ejemplo de aquellos países en los que probablemente las condiciones socioeconómicas, nutricionales son las peores. También son los países que tienen la mayor cantidad de infección por virus VIH, que lamentablemente afecta por igual a niños y adultos, porque los niños se lo han transmitido el virus durante el embarazo por la mamá o por la lactancia materna. Bueno, y estos niños que tienen infección por VIH están inmunosuprimidos y al estar inmunosuprimidos adquieren otros virus que son oncogénicos como el virus de Epstein-Barr. Y el virus de Epstein-Barr es el que produce el linfoma de Burkitt, pero en pacientes inmunosuprimidos. Bueno, la inflamación crónica. La inflamación crónica, yo les di el ejemplo del reflujo gastroesofágico, pero no solamente no es la única etiología para que haya un proceso de inflamación crónica. ¿Ya? Puede ser de origen infeccioso o no infeccioso. Ya se produce una gran proliferación celular, las células inflamatorias producen estos famosos radicales libres, también llamados especies reactivas de oxígeno, que van dañando el ADN celular. ¿Ya? Ese daño crónico produce lo que les dije yo, primero metaplasia, pero con el paso de los años o décadas van generando alteraciones en ese epitelio que generalmente nosotros le llamamos displasia, y esas displasias son, en el fondo, potencialmente oncogénicas, o sea, son capaces de producir neoplasias invasoras. Acá tienen un ejemplo de una causa infecciosa. El Helicobacter pylori, como ustedes bien saben, es una bacteria que está presente en el 80% de la población en Chile y en muchos países. De hecho, en otros países latinoamericanos alcanza el 95-96%. El Helicobacter es una bacteria que inflama crónicamente la mucosa gástrica. Eso lo que va produciendo es, primero, una metaplasia. La metaplasia que se produce en el estómago es la misma que se produce en el esófago. La diferencia es que en el esófago es por reflujo ácido. En el estómago es por la presencia de inflamación crónica por Helicobacter pylori. Pero la metaplasia es la transformación de mucosa de tipo gástrica a mucosa de tipo colónica, ¿ya? Es decir, mucosa de tipo mucosecretora colónica. Si el Helicobacter sigue ahí, si la inflamación continúa, esa mucosa comienza a hacer displasia y finalmente puede producir lo que nosotros llamamos un adenocarcinoma. El Helicobacter pylori son bacilos que se tiñen con ciertas tinciones especiales que están, como digo, presentes en la superficie
del estómago, pero no por estar en la superficie no generan inflamación. Y aquí ustedes ven una mucosa gástrica que está muy, pero muy inflamada. Todos esos puntos azules son linfocitos. ¿Mm? Disculpenme un segundito que... Y bueno, como les decía, esta mucosa está ampliamente inflamada. Lo vamos a tener que dejar hasta acá porque me acaban de llegar visitas y viste. Así que vamos a hacer varios capítulos, parece, de neoplasia. ¿Ya? A veces son mejor que sean más cortitos. Así que ya vendrá el siguiente. Ahí estamos, ahí seguimos la conversación.